Hablando ya de lo que el Señor quiere traer para nosotros en esta noche, meditando, miraba algo muy particular que se puede ver con toda claridad en el mundo en el que vivimos. Y es que ante la palabra de Dios, las personas pueden tenerla en cuenta o desecharla, ignorarla, menospreciarla. Eso sucede en el mundo. Esto puede ser algo muy normal, muy aceptable en personas que no conocen del Señor, las personas que están lejos de Dios, las personas que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero lo verdaderamente lamentable, lo triste y terrible es cuando el creyente, aquel que está en la iglesia, aquel que viene y se congrega, aquel que tiene ya un conocimiento de la palabra de Dios, está ahí y escucha, pero no lo obedece. Eso es verdaderamente triste. Y escuche, no obedece lo que Dios manda, no obedece lo que Dios le aconseja. Y esto es algo completamente terrible. ¿Sabe por qué? Porque están desagradando a Dios y están dejando de recibir bendición de parte de Dios. Porque cuando Dios nos habla, escuche, cuando Dios trae su palabra, cuando Dios nos habla por medio de ella, cuando usted y yo la recibimos, esa palabra es para que sea obedecida. Y cuando no la obedecemos o cuando la obedecemos, el beneficio o el perjuicio no es para Dios. No espere usted que porque usted no obedece a Dios, Dios se va a postrar en el cielo y va a empezar a llorar. Ay, vean a Weimar, ¿cómo no me obedece? No, Dios no va a hacer eso jamás. El beneficio no es para Dios. Los beneficiados por medio de la obediencia a su palabra somos nosotros. Los perjudicados por la desobediencia somos nosotros. Y eso es lo lamentable, ver muchos como se les predica, se habla, se enseña, pero igual no obedecen, atrayendo hacia sí mismos, entonces, que no puedan recibir más bendición de la que Dios quiere dar. Y en base a esto vamos a mirar lo que el Señor tiene para enseñarnos y para decirnos sobre eso. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Yo creo que este pasaje mucha gente lo conoce. A veces lo citan. Hebreos, capítulo 4. Y vamos a mirar la importancia de lo que el autor nos habla en este pasaje. Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Amén. Hebreos capítulo 12 y versículos 12, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él le damos la gloria. En el nombre del Hijo nuestro glorioso Salvador Jesucristo sea la gloria y la exaltación. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea la gloria. Y como iglesia decimos amén. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amado Señor y Dios, en el nombre de tu amado Jesucristo, tu Hijo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, por pura gracia y por pura misericordia. Y estamos aquí para rogarte, Señor, primeramente, que a causa de todo lo que hemos hecho este día, pensado, dicho, perdones, oh Dios, nuestros pecados. Perdona nuestras culpas, todo lo que hay en nosotros que es desagrado tuyo, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a levantarnos, a verte como lo que eres, el Dios vivo y verdadero, el creador del universo y aquel que es el único que nos dará la entrada a la eternidad. Ayúdanos, Señor.
con temor y con reverencia, prestar atención a tu palabra. Danos la sabiduría y el discernimiento necesario, la disposición, libertad en nuestra mente y un corazón, Señor, que esté dispuesto, listo y atento a escuchar tu voz. Reprende la obra del diablo que quiera venir a dañar, a interrumpir, a estropear tu palabra, la predicación o el prestar atención a ella. Y hoy, Señor, ayúdanos a que reconozcamos que solo la autoridad del Espíritu Santo gobierna en este lugar. Estamos aquí, Señor, solo por tu misericordia. A ella misma acudimos hoy, confiados de que tú nos hables, de que nosotros escuchemos, pero que nosotros atendamos. Hoy, Señor, te lo pedimos, dándote la gloria, la alabanza y nuestra gratitud en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para hoy lleva como título el poder de la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios tiene poder, es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor. Uno de los problemas grandes en la iglesia es que muchas personas han desligado lo que el pastor, lo que el predicador trae cuando se expone la Biblia y lo han reducido a lo que el hombre habla, pero no han entendido, no lo han expandido a una comprensión clara que lo que el hombre habla es lo que Dios dice, porque lo que el hombre habla está en la Biblia y lo que la Biblia habla es lo que Dios ya dijo, lo que Dios dice y lo que Dios dirá. Eso es algo muy claro y hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, no sé si usted sabe, pero si no sabía, de cada 8 a 10 empresas, o mejor, de cada 8, de 10 empresas, que se crean, 8 de esas empresas que se crean hoy en día van a la quiebra, no dan fruto. ¿Por qué? Bueno, no es fácil crear empresa. No es fácil crear una empresa. En nuestro país, de 10 empresas que se crean, de 10 empresas que se crean, 8 van a la quiebra. Porque no es fácil crear empresas. Ahora, hay un hombre que inventó lo que nosotros utilizábamos hace años, la bombilla eléctrica, ¿cierto? Y este hombre, Thomas Alva Edison, fracasó 999 veces antes de poder crear la bombilla. Pero según él, no fracasó, sino que encontró 999 formas de no hacer un bombillo. Eso fue lo que él dijo. Sin embargo, en estas dos anteriores situaciones de las que estamos hablando, en lo de crear empresa y en fracasar para crear un bombillo, fracasar es un lujo. Nosotros nos podemos dar el lujo de fracasar en este tipo de cosas, porque al final de esos fracasos, ¿sabe qué? Queda un aprendizaje. Sin embargo, lo que usted y yo no podemos es fracasar en nuestro camino al reposo eterno. Ahí sí no podemos fracasar. Muchos emprenden la fe cristiana, la vida cristiana, como una expedición al monte Everest. Como quien dice, vamos al monte Everest y si no logramos subir, bueno, nos devolvemos y lo volvemos a intentar. Bueno, la verdad, en la vida cristiana no debemos pensar así. Porque en el caminar cristiano hay un gran problema. En el caminar cristiano, usted y yo no nos podemos arriesgar. Escuche, las consecuencias de no terminar la carrera, son eternas. Las consecuencias de que usted no termine la carrera cristiana, las consecuencias son eternas. Escucha, quien no busca el camino eterno por medio de la fe en Jesucristo, cuando fracase y muera, no tendrá otra oportunidad de volver a empezar. La oportunidad es ahora que estamos vivos.
Pero no nos podemos dar el lujo de fracasar. No sé si usted sabe, pero en este caminar cristiano hay una línea que usted y yo pudiéramos cruzar, que usted no la sabe, que el pastor no la sabe, que solo la sabe Dios, y por causa de tu desobediencia o de mi desobediencia, cruzar esa línea nos puede conducir a perdernos estando en la iglesia. Creer que somos salvos, creer que vamos para el cielo, pero como esa práctica pecaminosa es tan constante, llega un momento donde cruzamos esa línea, pero no sabemos, no nos damos cuenta y comenzamos a vivir en la iglesia en una falsa esperanza, creyendo que somos cristianos, creyendo que somos hijos de Dios, creyendo que somos salvos, creyendo que vamos a ir a la eternidad con el Señor. Pero la realidad es que un día tendremos que estar delante del trono del juicio de Dios, y Dios entonces va a decir: nunca te conocí. Pero pastor, yo estoy en la iglesia y... No, es que el pastor no te va a entrar al cielo. Un día tendrás que estar delante de Dios y vas a tener la desfachatez de decirle: Señor, pero es que en tu nombre echábamos fuera demonios y hacíamos milagros, entonces ¿cómo así que no voy a entrar? No vas a entrar porque cruzaste la línea, jugaste con la gracia, pisoteaste la sangre de Jesucristo, pero no lo sabías, porque solo yo, dice Dios, lo sé, y yo sé cuando cruzas la línea. Por eso es tan importante obedecer la palabra de Dios, lo que Dios dice en ella. Es importante obedecer, porque muchas veces cogemos de juego la gracia, cogemos de juego la obediencia, cogemos de juego la vida cristiana, y no sabes que pudieras cruzar esa línea y perderte en la condenación y no saberlo hasta el día que llegues. Eso es peligroso. Por eso debemos atender a la palabra de Dios. Dice la Escritura que, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay oportunidad sino mientras que estamos vivos. Y solamente estando vivos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y esa era justamente la preocupación del autor a Hebreos en la iglesia de aquel tiempo. En esa iglesia había personas que estaban desertando de la fe, que por esas múltiples presiones, la persecución y todo lo que había en aquella época, estaban por abandonar la fe. Entonces el autor a esta carta a los hebreos, con corazón de pastor, escribe esta carta, este sermón, para tratar de convencer a aquellos que estaban a punto de abandonar para que no abandonen. Ahora, si nosotros miramos este pasaje, la realidad es que este texto es bastante conocido en el medio cristiano. En general hemos escuchado mensajes, reflexiones, devocionales, pero dentro de ello, en muchas ocasiones, se traen mensajes de este pasaje, pero no se explica el contexto del pasaje. Y es peligroso, porque el no explicar el contexto de este pasaje, lo que venía sucediendo antes de llegar a versículos 12 y 13, por no estudiar, por no entender ese contexto, entonces se puede llegar a dar conclusiones teológicas que, aunque dicen cosas que son correctas, hay un peligro de traer aplicaciones que no son adecuadas a la hora de predicar el mensaje. Es serio. Escucha, el entendimiento de las Escrituras solo lo tendremos cuando estudiamos con claridad el contexto de cada lectura, de cada pasaje que leemos. Pero es que tanta gente se pierde y traen un montón de enseñanzas con un montón de textos porque no conocen el contexto del pasaje, lo que viene diciendo antes o lo que va a decir después. Entonces, ¿cuál es el contexto que encontramos en este pasaje? ¿De qué es de lo que viene hablando el autor a los hebreos en esta carta? Bueno, el autor entrelaza, él está buscando entrelazar, él muestra aquí la superioridad de Cristo sobre todo lo creado, sobre los ángeles. Dice que Cristo es superior a los ángeles, dice que Él es superior en su deidad porque Él es Dios. Porque dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Lo que dice es Él ahí, que es superior en su humanidad, que fue coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte que Él sufrió. Él probó la muerte por nosotros.
cuando fue a la cruz del Calvario. También el Señor Jesucristo es superior a Moisés, quien fue fiel como siervo, pero Cristo es el Hijo. De esto es lo que viene hablando el autor. Luego él entrelaza todo esto con el estímulo. Este estímulo que trae de la grandeza de Cristo, luego lo entrelaza, ¿sabe con qué? Con serias advertencias después. Advertencias acerca de lo que les ocurriría a ellos, al pueblo de Dios, a nosotros como iglesia, si desaprovechamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe y no aceptamos el perdón que Dios está ofreciendo. Advertencias claras y serias a la desobediencia a la palabra de Dios. Y en el contexto más cercano, más inmediato, nosotros encontramos al autor de los Hebreos hablando de algo muy particular. Él está hablando acerca del reposo que Dios tiene reservado para su pueblo, o sea, para los que creen. El reposo que Él tiene reservado para los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. El primer reposo de los que se perdió, lo perdió el pueblo de Israel en su salida de Egipto a la tierra prometida, porque a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Y entonces Dios, su enojo lo manifestó y dijo, no van a entrar. Y no entraron, no los que salieron de Egipto. La nueva generación entró, pero esos incrédulos no entraron. En el capítulo 3 de Hebreos, el autor de hecho nos cita el Salmo 95 para advertirles y advertirnos que se debe considerar a Cristo como superior que Moisés. Escucha, la obra que hizo Moisés a favor del pueblo al guiarlos en el desierto, al sacarlos de Egipto y guiarlos en el desierto fue importantísima, pero mayor fue la obra que hizo el Señor Jesucristo, el constructor de la casa, mientras que Moisés solo es parte de la casa y Jesús es el Hijo. Es así. Mientras que Moisés es simplemente el siervo. No tiene comparación la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo a causa nuestra que la misma que hizo Moisés a causa de su pueblo, del pueblo de Dios. No es lo mismo. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, hay una metáfora acerca de la casa. Esa metáfora de la casa, esa se usaba para referirse al pueblo de Israel. En la actualidad, esa metáfora de esa casa es la iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Pero hay una condición que señala el autor para que usted y yo podamos ser considerados la casa. Hay una condición para que usted sea la casa de Dios, porque la casa de Dios no son estas paredes, no. La casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la casa de Dios. Pero escucha, hay unas características, hay una señal que el autor nos enseña aquí para que podamos ser considerados la casa. ¿Y cuál es? Esa era la preocupación del autor de Hebreos por sus hermanos. Dice en el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Necesitamos retener firmes hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. ¿Confianza en qué? En Cristo. ¿Y la esperanza en qué? En Cristo. Necesitamos estar firmes en Cristo, en esa fe, en esa confianza, en esa esperanza. La firmeza, el permanecer, es la señal de que nosotros somos esa casa de Dios. Aquellos que estaban en la iglesia, pero que luego abandonaron el barco, que no permanecieron en su confianza y esperanza hasta el fin, demostraron que no eran parte de la casa de Dios. Esos que están en la iglesia, esos que vienen un tiempo y esos que usted no ha visto, normalmente en todas las iglesias pasa, en esta y en todas las iglesias que hay. La gente viene, se congrega, están y hermano, Dios le bendiga, y el día menos pensado usted no los vuelve a ver. Ve y la hermana, ve y la hermana, ve y la hermana, ve y el hermano no volvió, porque se van y no dicen nada. ¿Por qué?
qué? Porque son ruedas sueltas. ¿Por qué? Porque no son cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no son la casa de Dios. Y eso también pasó en aquel tiempo. Y entonces es ahí cuando el autor trae a memoria algunos versículos del Salmo 25, donde él relaciona el reposo prometido al pueblo de Dios, del cual algunos no consiguieron entrar. Este salmo fue dado por David para tratar de persuadir al pueblo de permanecer en la adoración a Dios. En el Salmo 95 nosotros nos encontramos en los versículos del 7 al 9 y mire lo que dice, y lo trae la colación. El autor hebreo dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahí viene: si oyereis hoy su voz. ¿Qué es lo que estamos predicando aquí? La voz del pastor. Es el pastor el que se inventó en el pasaje de Hebreos 4, 12 y 13. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ese es el Dios de la Biblia. El mismo Dios de la Biblia nos dice hoy: escucha, mi palabra es mi voz. Por tanto, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, permanece fiel, permanece firme, obedéceme, porque si no vas a divagar en tu corazón, y entonces en mi furor tampoco vas a entrar. Tampoco vas a entrar si no obedeces mi palabra. No es la del pastor, es la del Señor. Dice allí. Entonces, el mensaje del autor en ese texto es más o menos así: que a ustedes no les pase lo que les pasó a ellos, nos dice a la iglesia. Esa generación desconfió de las promesas de Dios, olvidaron todas sus obras de protección y guía en el desierto. ¿Cuántas veces usted está en la iglesia? ¿A cuántos Dios ha bendecido? ¿A cuánto Dios ha guiado? ¿A cuánto Dios ha fortalecido y ha sanado? ¿A cuánto Dios les ha provisto? Pero llegan momentos donde a usted como que se le olvida que Dios lo hizo. Hay veces a uno le va tan bien que cree que uno lo hizo, que cree que uno lo alcanzó, que cree que uno lo logró, que el empleo, que el dinero, que la casa, que la ropita que tiene, uno se la consiguió. No, usted no consiguió nada, fue pura gracia de Dios. Porque fue Dios quien te dio la vida, porque fue Dios quien te dio la inteligencia, porque fue Dios quien te dio las capacidades, porque fue Dios quien te dio el empleo, porque fue Dios quien te dio la capacidad de trabajar, porque fue Dios quien permitió que te pagaran, y fue Dios quien permitió que compraras y tuvieras hasta hoy. No somos nosotros, es pura gracia de Dios. Ahora, esta generación de la que habla él aquí representa todos los hombres, todas las mujeres en todas las épocas. Y esos hombres y esas mujeres siempre se desvían en su corazón, porque su corazón es malo, perverso y sin remedio. Entonces Dios juró que no entrarían en su reposo. ¿Y sabe qué pasó? No entraron. ¿Y sabe qué va a pasar con esos que no creen y no obedecen? No van a entrar. Escuche, el que no obedece, el que no camina, el que no está en esa relación íntima con Dios y su palabra, no va a entrar si no se arrepiente y busca al Señor de corazón, por más que usted trate de maquillarlo. También en este contexto, el autor indica que dentro de la iglesia puede haber personas con esas características, que no creen, con ese corazón, y que van a terminar por apartarse. ¿Cuántas personas hemos conocido nosotros durante nuestro caminar cristiano que ya no están? Yo he conocido muchas. Desde que comencé hasta el día de hoy, muchos han entrado, han estado, comenzaron conmigo y ya hoy ya no están. Hoy están por fuera, hoy están viviendo como el mundo. Y yo le voy a decir algo: que uno se aparte, que uno deje de orar, que uno deje hasta de congregarse. Pasa.
Pero que uno que vino, que escuchó, que conoció y que recibió, vuelva al mismo pecado y vuelva a las mismas andanzas y vuelva a revolcarse en la misma perversidad, era porque aún no había llegado a Cristo. Y uno no sabe si vendrá o no, porque no podemos decir si vendrá o no, pero lo que sí significa es que no había venido, no estaba, no había llegado. Entonces se sigue revolcando en su pecado. Y esto es terrible, muchos así, eso es lo que dice el autor a Hebreos, que hay muchos en las iglesias que tienen estas características, vienen, escuchan, reciben, gloria a Dios, aleluya, parecen haciendo gimnasia en la iglesia y cuando menos piensa usted, no vuelven. Se acabó la gimnasia, ¿por qué? Porque esto no es venir a hacer gimnasia, esto es venir a glorificar, a exaltar, a bendecir, a alabar y a dar gloria a un Dios que está vivo, que es grande y que es poderoso y que solo vino a salvar. Entonces, así como hubo israelitas que vieron la bondad de Dios en el desierto, ¿o no la vieron? Imagínese usted, 40 años y no compraron ropa ni zapatos. Y qué bendición que nosotros tuviéramos eso. 40 años sin comprar ropa ni zapatos. Dios les dio alimento, imagínese usted. Y ellos se quejaron del maná. A Dios, escuche, se le ocurrió la grandiosa idea de preparar Él mismo con sus propias manos alimento y tendérselo en todo el prado para que ellos se alimentaran día tras día. Y rechazaron eso. Uy, sí, pastor, qué gente tan perversa. Dios mismo se ha encargado de preparar un maná especial por medio de tu palabra y te lo trae directamente a la mesa y lo rechazas cuando lo desobedeces. Igual de perversos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es el maná de Dios para nosotros hoy. Alimento dado directamente por Dios para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Pero lo desechamos, hermano. En los israelitas hubo mucha gente que aún así, aunque conocieron la bondad de Dios, eran incrédulos. Y aún así muchos de los que vienen a la iglesia están escuchando la predicación de la palabra, las buenas nuevas de salvación, y aún así tienen un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso pasa en la iglesia y lo vemos constantemente. Las iglesias están llenas de personas incrédulas. Muchos llegan a la iglesia atraídos por muchas convicciones. Muchos vienen a la iglesia buscando que Dios les quite las drogas. Muchos llegan a la iglesia buscando que puedan restaurar sus hogares. Muchos llegan a la iglesia buscando que Dios los sane de una enfermedad. En fin, por una gran cantidad de motivaciones. No, esas no son las motivaciones por las que hay que venir a la iglesia. Hay que venir a la iglesia buscando a Cristo, buscando el perdón de nuestros pecados, buscando la salvación y la promesa de la vida eterna. Aferrarme a ella. Si ese no es tu caso, estás caminando por un camino equivocado. Porque a la iglesia se viene buscándolo a Él para entender y reconocer: soy un pecador, soy perverso, merezco el infierno, necesito a Cristo para que me libre. A eso venimos. Eso es a lo que nosotros debemos venir a la iglesia. Pero en la iglesia hay todo tipo de personas y sobre todo los incrédulos. Vienen con ciertas motivaciones, pero solo motivaciones. Y la motivación no es Cristo. Nuestra motivación tiene que ser Cristo y la meta. ¿Cuál meta, pastor? Estar con Él en la eternidad. Debe ser nuestra meta. Pero como señaló el autor en este mismo capítulo 4 y en el versículo 6, aún faltan algunos por entrar. Todavía faltan algunos por entrar. Pero también Él estableció un día para el arrepentimiento y está en el versículo 7. ¿Y cuál es el día? Hoy. Es hoy, así dice, es hoy. No es mañana, no, es hoy. Usted y yo estamos escuchando la palabra hoy. Es hoy entonces. Pero hablando también del reposo, nos habla del reposo presente y del reposo futuro. Hablando del reposo presente, se nos enseña porque usted y yo en el presente no tenemos que hacer nada para ganar nuestra salvación. Ya Cristo la compró para nosotros cuando fue y se clavó en la cruz del Calvario con tus pecados y los míos. Ahí está el reposo presente, constante y continuo. Pero también hay un reposo futuro del que Él habla aquí en este pasaje. Porque aún debemos seguir trabajando en nuestra santificación. O sea, seguir trabajando en apartarnos del mundo y acercarnos cada día más a Dios. La única manera de estarnos apartando del mundo y acercarnos a Dios consiste en, lo hemos dicho tantas veces,
en la oración, en esa relación personal con Dios por medio de la oración. La palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, ir a ella, sumergirme en ella, estudiarla para conocer a Dios, conocerme a mí mismo, conocer su plan, conocer su carácter y poderme conducir por el camino que Él me ha trazado, viviendo en obediencia sin ser perfecto. Obviamente, de eso se trata. Y congregándome. Es mandamiento de Dios, la oración es mandamiento de Dios, ir a las Escrituras y escudriñar, es mandamiento de Dios congregarnos. Si en alguna de ellas estás fallando, entonces entiende, no vas a recibir la plena bendición de Dios. No vas a recibirla, porque el congregarse es lo más importante y hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, Dios mismo está aquí. No es lo mismo cuando usted oye un audio. Dios mismo está aquí, la presencia de Dios está. El Espíritu Santo de Dios habla a tu oído, habla a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios te dice, sí, eso es verdad. Es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Entonces tenemos que seguir trabajando por ese reposo futuro. ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir trabajando? Porque todos nosotros estamos viviendo en un mundo caído, donde Satanás sigue buscando que usted y yo caigamos. Escuche, es nuestro enemigo y no nos viene a hacer fiesta. El apóstol Pedro, que lo experimentó en carne propia, dice, está buscando a quien devorar. No con quién jugar. No, él no es ese cachorrito de león con el que te puedes acostar en el piso y dar vueltas y jugar y reír. No, este no es ningún cachorrito de león. Dice, es como un león y está buscando devorarte. Así que no puedes jugar con el diablo. Y con Dios menos. Esto es serio, hermano. Y como si fuera poco, tenemos que luchar contra nuestra propia carnalidad, nuestro pecado que todavía sigue vivo dentro de nosotros, esos deseos pecaminosos. Escucha, aquí donde vivimos, esto no es el cielo. Esta es la tierra, un mundo caído y nosotros todavía inclinados a pasiones pecaminosas. Y necesitamos, por tanto, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la relación con Dios y el congregarnos para poder seguir adelante, para poder avanzar. Así que todos los que oímos la voz de Dios debemos, como dice aquí en el versículo 11 del capítulo 4, esforzarnos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esforzarnos, hermano. Y es allí donde el autor habla acerca de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Es justamente ahí. Justamente ahí. ¿Por qué? Porque él quería animar al pueblo, a la iglesia de ese momento y el Señor a nosotros a entrar y a tener confianza que esta información acerca de la palabra de Dios y de Dios mismo es la única que nos puede ayudar. Solamente eso, la palabra de Dios. Así que el autor les presenta y nos presenta dos estímulos para que se esfuercen, para que nos esforcemos por entrar en su reposo. ¿Y cuáles son los dos estímulos que nos dan estos dos pasajes? Pues lo primero es la Escritura y sus características, o sea, que la palabra de Dios es viva, eficaz, que es afilada y lo escudriña todo. Y lo segundo es que Dios mismo es el que ve todo. Ahí está. O sea, de ninguna manera para nosotros podemos decir que no son dos estímulos para nosotros también. Son un estímulo para nosotros, que nosotros entendamos que la Biblia, ese libro que tienes, no es un simple libro inherente, que es un simple libro con hojas y letras. No, que es un libro que está vivo y que es un libro que da vida y que es un libro que conoce nuestro interior. Y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y entonces esos dos estímulos constituyen una base sólida para que usted y yo nos ocupemos de nuestra salvación, la cuidemos. De eso es lo que él está hablando. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios escrita es la respuesta a la condición espiritual en la que se encuentra todo hombre, toda mujer, todo niño, todo adolescente y todo joven que no conoce a Dios.
La respuesta es esa, la palabra de Dios. Escucha, si usted y yo permitimos que la palabra de Dios nos juzgue, nos exhorte y obre en nuestras vidas, no fracasaríamos en recibir las bendiciones de Dios y evitaríamos tanto sufrimiento a causa del pecado en este mundo. Si dejamos que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. Pero no, viene el pastor, viene el predicador, trae una palabra de exhortación. Esas palabras que vienen como una almadana y págate, golpean duro y ahí mismo, es que esa misma cantaleta, es que el pastor atrás, es que el hermano, y se enojan. No, eso es no permitir que Él me corrija por medio de su palabra. ¿Sabe qué? Cuando viene la palabra como un martillo, como una almadana de esas grandes y te golpea en la cabeza, que se te quiere reventar, di: Señor, por favor, ayúdame a soportar y levántame y fortaléceme. No hermano, es que el pastor no es el que lo exhorta. Es que el pastor no hace sino regañarlo a uno. No, el pastor no lo regaña y se va a dar cuenta por qué. Tal vez yo creo que sí lleguemos hasta ahí. ¿Por qué? Es que el pastor le dice que esto quebranta duro, y no solamente a usted. Si usted y yo atendiéramos y nos dejáramos instruir, exhortar, guiar por la palabra de Dios, evitaríamos tantos sufrimientos a causa del pecado y la maldad y recibiríamos mayor bendición de parte de Dios. Por eso decíamos, el pueblo de Israel divagó 40 años en derrota. ¿Sabe por qué? Por rebelarse contra Dios. Por rebelarse contra lo que Dios decía. El pueblo de Israel no quería oír la voz de Dios y por eso tuvieron bastantes inconvenientes. Y asimismo hay muchos creyentes en la iglesia del Señor hoy, porque por no escuchar ni prestar atención a la palabra de Dios, se privan de las bendiciones de Dios y viven un cristianismo en derrota, más caídos que un niño aprendiendo a caminar. Así es, justamente por eso. Por no escuchar ni prestar atención a la palabra de Dios, se están privando de bendiciones de Dios y viven un cristianismo en derrota. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hay una inmadurez espiritual en el pueblo de Dios muy grande. ¿Y todo debido a qué? A que no oyen la palabra de Dios, a que no aplican la palabra de Dios con fidelidad en sus vidas. Escucha, la palabra de Dios es única. La de Dios. No es la del hombre, es única. No hay otra igual ni semejante, porque es una palabra divina, viene de lo alto y hay que verla espiritualmente. No puedes ver tu Biblia en la carne, no, tienes que verla en el espíritu. ¿Sabes? Si la miramos en la carne, no le damos el valor que ella requiere. La palabra de Dios es valiosísima, valiosísima. El que no conoce al Señor, el que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabe qué hace con la Biblia? La mira sin valor. No la ve. Pero el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ese que está caminando y ese que está viniendo, la ve como la palabra viva que cambia y que transforma la vida del ser humano. Pero lamentablemente hay cristianos que tienen la palabra de Dios por nada. Están en la iglesia y tienen la palabra de Dios por nada. Y por eso sus vidas son continuamente iguales, no cambian, no se les ve ningún cambio. No hay una transformación, no hay esa metamorfosis. Se quedaron en el cambio de oruga. Son solo las orugas, no han sacado las alas aún. Todavía no son mariposas. Porque muchos no han nacido de nuevo en la iglesia. Son iguales. El mismo cantaletoso, el mismo gruñón, el mismo resabiado, el mismo que por todo reniega, el mismo, y la misma también. ¿Por qué? Porque no han escuchado la voz de Dios y no tienen la palabra de Dios como lo que es. El pasaje nos dice a nosotros que la palabra de Dios es viva, no está muerta. Dice que la palabra de Dios es viva porque es Dios mismo hablando. ¿Y sabe por qué? Porque esa palabra que es Dios mismo hablando es viva porque trae vida.
Trae vida al predicador que la predica de manera adecuada y tal como está escrita. Y trae vida a aquel que la escucha y la recibe espiritualmente. Es viva porque trae vida a todo aquel que la recibe. A ese que la recibe como palabra de Dios. Y esa palabra es viva. ¿Y sabe qué? Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la misma ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Tremendo contraste. Es parecida a la palabra de los hombres, ¿cierto? Porque la palabra de los hombres es parecida a la de Dios. Porque, mire, la palabra de Dios permanece para siempre y la suya cambia. Hoy dice una cosa y mañana dice otra. Hermano Albeiro, ahorita lo llamo. No llamo. Ve, fulano me dijo que me llamaba y no me llamó. Hermano, ahorita nos hablamos, ahorita voy. Ni llamó ni avisó. O si le avisó faltando 5 minutos. Ve, no pude ir. No, pues ya sé. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del hombre, hoy se dice una cosa y mañana ya ha cambiado. Hoy se dice y mañana ni siquiera se tiene en cuenta. Escucha, la palabra de Dios tiene poder para ir creando por donde quiera que va vidas nuevas. La palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder por donde quiera que vaya para crear vidas nuevas. Y yo no sé, pero todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe es un ejemplo vivo y claro de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo le voy a decir, yo no soy el mismo que era hace 15 años, 17 años atrás. No. Soy el mismo, pero soy otro. Yo no sé usted. Todo el que ha sido transformado por la palabra es un vivo ejemplo de que la palabra de Dios es viva y eficaz. El que ha sido transformado por la palabra es el producto de que esa palabra de Dios verdaderamente cambia, transforma y restaura y hace vidas nuevas. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que no puede ser destruida. ¿Usted sabe cuánto el diablo ha tratado por destruir la Biblia? Durante toda la historia del ser humano ha hecho hasta lo imposible, pero la palabra de Dios permanece hasta hoy. El libro más vendido en el mundo, la Biblia, en todos los idiomas habidos y por haber, la palabra de Dios. El diablo ha querido destruirla, pero no ha podido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios es eterna como el cielo. La palabra de Dios es eterna como Dios es eterno. No va a ser cambiada jamás. Pero dice que la palabra de Dios es efectiva, que es viva y que es eficaz. O sea, es una palabra que trae convicción y que trae conversión. A ese que la recibe verdaderamente con gozo, a ese que la recibe como palabra de Dios, a ese que la recibe de manera espiritual, a ese la palabra de Dios le trae convicción y le trae conversión. Lo cambia, lo convierte y lo convence de que todo lo que ahí dice es verdad. La palabra de Dios. En otras palabras, nos convence de pecado y de juicio y de maldad y nos cambia. La palabra de Dios tiene el poder para traer santidad, fidelidad y felicidad en la vida del hombre y de la mujer. Tiene poder para traer paz y consuelo a los hombres. Eso puede hacer la palabra de Dios. Pero no se queda ahí. Viene una parte que no gusta mucho. Es cortante. Ahí el problema. Ahí es donde se va a dar cuenta lo que le decía ahorita. Que la palabra de Dios es cortante. Un profesor, hablándole a jóvenes estudiantes y predicadores, escuche lo que les decía. Recuerden, cuando ustedes prediquen, ay, mis amados estudiantes, mis estudiantes, escuchen esto, los predicadores. Esto es para ustedes y para toda la iglesia, pero los que se están preparando para predicar, escuchen. Recuerden, cuando ustedes prediquen la palabra de Dios, que es eficaz y muy afilada,
pero que es una espada de dos filos, puede cortar en dos direcciones. Puede cortar en dirección a la congregación, pero el otro lado va a cortar hacia el predicador. Por lo tanto, no prediquen ustedes nada que no se estén predicando a sí mismos. Mucho, cuando uno predica la palabra de Dios, uno viene y uno trae el mensaje y uno empieza a preparar el mensaje y se mete y busca y eso es el Señor. Y métale esas puñaladas a uno. Y, ¡ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! Y eso, ¡uy, Dios mío! Y no contento con eso, viene uno y se sube aquí. Y a final de cuentas uno resulta predicándose a uno mismo, aunque le está predicando a la congregación. Pero el primer golpe se lo recibe el pastor. Y el segundo, también ustedes reciben el tercero. Porque el pastor lo recibe cuando prepara el mensaje. Y vuelve y lo recibe cuando lo predica. Porque normalmente uno prepara un mensaje, uno prepara un bosquejo, uno prepara un tema y uno es hablando y predicando y cuando uno piensa, págate, uno dice un montón de cosas que uno no tiene ahí. Ay, y ahí mismo eso, paga y uno, ay, Dios mío, entró allá pero entró aquí. Como dice alguien que conocemos, entonces uno solo tiene que decir, sigue hablando papá, pero es doloroso, seamos sinceros, duele. Pero bueno, enseguida va a ver también que duele, pero bien. Muchas veces uno está predicando y resulta predicándose a uno mismo. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos. Hiere todo lo que toca. A mucha gente no le gusta. Mire, cuando usted viene a una consejería con el pastor, usted viene y le cuenta su historia, entonces el pastor no trae argumentos propios, sino que llega y dice, abramos el libro de libros. Y cuando uno viene y le dice a usted en la consejería lo que el libro de libros dice, ahí me viene la herida. ¡Ah! Pero ¿cómo así? ¡Ay! Pero no. Y uno dice, ¡ay! Pero es que pastor. No, es que no es pastor, es que es lo que dice el Señor. Uno habla ¿qué? A través de lo que dice la Escritura. Por eso la palabra de Dios penetra todo lo que toca. O sea, es una palabra, es una espada que por donde toca hiere y duele. Por eso en la iglesia hay muchos que no se dejan tocar por la palabra, le hacen quite. Viene el no, esto no es para mí. No, esto no es para mí. No, Señor, esta no es para mí. Porque les da miedo de la herida. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que hay muchos pastores y predicadores en las iglesias el día de hoy que no traen la palabra como está escrita porque no quieren que le duela a muchos y que no se vayan. Pues entonces, si usted se va a ir porque la palabra de Dios lo hiere, le toca irse. Porque no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te ofende, ya usted tiene que pelear con Dios, no conmigo. ¿Por qué? Porque yo solo digo lo que dice la Biblia. ¿Se da cuenta? De eso se trata. La palabra de Dios es la única que trae salvación y vida eterna. Porque la palabra de Dios lo único que hace es quitar la propia justicia en el hombre y la voluntad del hombre. Su propio orgullo, su pecado y la incredulidad del ser humano. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Quitar todo eso de nosotros. Oiga, dice que hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabe qué significa partir? Separar. Se coge el pan y eso es partir, separarlo. ¿Y qué es lo que separa de nosotros? Separa la religión de Cristo. Porque seamos sinceros, cuando nosotros estábamos en Cristo éramos religiosos. Vivíamos una religión. Yo vivía una, no la religión tradicional, pero yo vivía en una religión que no tenía nada que ver con Dios. Pero muchos vivían en una religión, todos vivíamos en una religión. Pero escucha, la palabra de Dios corta, separa la religión en la que vivimos de Cristo. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, esa espada viene y parte en dos, y entonces lo que hace es quitarnos de la religiosidad y acercarnos a Cristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos cortó la relación con la religión y nos unió a Cristo. Eso es lo que hace. Escuche, no hay en el mundo otra espada más cortante que esta. Escuche, y es una espada que corta y a la misma vez cura. Es una espada que corta y a la misma vez cura y sana. Pero no quedando contento, luego nos dice que Dios todo lo ve. Y ahí el problema de muchos en la iglesia, que esperan hacer lo malo, pensar lo malo, decir lo malo, y como el pastor no escuchó ni vio, ¿cierto? Como el esposo, la esposa, la mamá, el hermano de la iglesia no vio, no estuvo ahí ni escuchó, no hay problema. Pero resulta que hay uno que todo lo ve. Y es lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escucha, hermano, usted no le tiene que dar cuentas al pastor el día del juicio. No, usted no tiene que estar delante del pastor el día del juicio. El pastor va a estar con usted allá también. Sí, el pastor allí no tiene ni voz ni voto. Dios no va a salir y va a decir: John Jairo, ¿a cuál de estos dejamos entrar? No. El Señor no me va a decir allá: oíste, John Jairo, vení. ¿A cuál de estos los dejamos que entren? ¿Y quiénes van para el lago de que arde con fuego y azufre? Es que no sé, vení, contame. Eso no va a pasar. Jamás. Dios no va a hacer eso, porque Él es el que todo lo ve. Aquí dice la Escritura, escuche, su palabra es muy clara. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. El autor Hebreos está diciéndonos aquí: Dios es omnisciente. Él alude a la omnisciencia de Dios. Él puede ver todo, aún los pensamientos del ser humano. Todo lo ve. Todo lo que piensas, todo lo que hablas, todo lo que haces, donde quiera que estás y todo lo que ves, Él también lo ve. Literal, hermano. La palabra de Dios escudriña todo. Dios todo lo sabe. Ninguna cosa creada, incluyéndonos a nosotros mismos y nuestros corazones, están ocultos desde el conocimiento de Dios. El texto nos dice que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Pero en base a lo que Él está hablando aquí, Él hace referencia a las intenciones que tiene nuestro corazón. Él las conoce. A nuestra fe, Él conoce cuál es la fe que tenemos. Solo Dios conoce quiénes de los que vienen a la iglesia son verdaderos cristianos. El pastor lo puede ver a usted, ay, feliz, y en la alabanza y en la adoración, y hasta llorando. Feliz. Y en la alabanza, y el Señor, recuerden, no es el pastor el que lo aprueba, no son los hermanos de la iglesia los que te aprueban. Escucha, es Dios mismo el que te aprueba, es Dios el que conoce las intenciones de tu corazón, es Dios el que sabe quién es un verdadero cristiano de en medio de los que están en la iglesia. Él sabe quiénes son los que han cogido la iglesia como un escampadero mientras que llueve. ¿Cómo así, pastor? Sí. Esos que vienen para que les quite la droga, para que les devuelva la mujer o el esposo, para que traiga un hijo, para que le sane a alguien. Esos son los que yo le digo que están en la iglesia esperando a que escampe. Tienen la iglesia como un escampadero. ¿Se acuerdan la historia que le he contado de la señora que le secuestraron al esposo? Es así. Años, varios años metida en la iglesia. Convocó grupos de oración porque no estaba el esposo, lo tenían secuestrado. ¡Ay, mi esposo! Le liberaron al esposo. Y el esposo como que era Dios porque nunca volvió a la iglesia después de que le devolvieron al esposo. Como que el esposo del Señor se la llevó. Pero el Señor esposo se la llevó, nunca más volvió a la iglesia. Era un escampadero. Estaba ahí solo por un interés temporal, porque igual el esposo algún día se tenía que morir.
He ahí el gran problema. El punto es que Dios lo sabe todo. Hermanos, tenemos que cuidarnos, no del pastor, no del esposo, no de la esposa. Tenemos que cuidarnos del Señor. Usted puede venir y tratar, escuche, tratar de engañar al esposo, al pastor. No. ¿Se acuerda el texto de Ananías y Zafira? Vamos a vender el terreno. Sí. Y vamos a dar todo el dinero de la venta del terreno para bendecir a los hermanos. Fueron y vendieron el terreno. Y cuando tenían la platica, uy, no, esto es mucha plata. No. Guardemos esta platica aquí, damos esta y decimos que en esto la vendimos. Y fueron donde Pedro. Ahí fue primero Ananías. Pedro. Y no se esperaba con esta. Pedro hizo la pregunta del millón. ¿En esto la vendieron? Sí. ¿Por qué dejaste que Satanás minara tu corazón y viniste a mentirle al Espíritu Santo? Pedro dijo que le mintió a él. Pregunta, ¿y Pedro por qué se dio cuenta que le mintió? Porque Pedro tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en todas partes. Y mientras que Ananías y Zafira estaban allá, ellos dos al escondido de todo el mundo, diciendo guardemos esta y te entreguemos esta, ese mismo Espíritu Santo le dijo a Pedro, es un mentiroso. ¿Y sabe qué? Ese mismo Espíritu Santo que tenía Pedro, lo tiene usted, pero el pastor también. Entonces cuando usted viene donde el pastor, cuando usted lo llama o le escribe por WhatsApp, el Espíritu Santo dice, eso es mentira. Yo no le digo nada. Yo no le voy a decir, hermano Alonso, usted me está escribiendo una cosa que es mentira. Porque lo más seguro que va a decir es, ¿cómo así, pastor? Respéteme, que yo... Lo primero que me va a decir. Porque el mentiroso está hasta descarado. Sí. Entonces yo por eso no le digo nada. Pero tenga claro, usted me dice a mí algo y el Espíritu Santo me dice, si eso no es. Entonces no me diga mentiras a mi hermano, no le diga mentiras a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los hermanos. ¿Sabe qué? Sea siempre sincero y transparente. ¿Por qué? Porque Dios mismo te conoce. Él conoce la verdad que no conoce el pastor, pero le dice al pastor, mentiroso. Créalo, mi hermano. Dios lo sabe todo. Usted y yo podemos tratar de agradar a los hombres y desagradar a Dios, y al final el resultado va a ser catastrófico, terrible, porque es a Dios y no a los hombres a quien usted y yo tenemos que agradar. Escucha, la palabra de Dios es algo demasiado sagrado, hermano, por Dios, demasiado sagrado. Escucha, por eso la predicación de estudiantes, por eso la predicación debe ser con demasiada responsabilidad. Y eso es lo que menos se ve hoy en muchos púlpitos, en muchas iglesias hoy. Ahora se predican unos sermones que tienen de todo menos de la palabra de Dios. Mire, uno enseña, uno predica, y yo le digo a la gente, venga, ¿y a dónde está eso en la Biblia? Yo no sé, pastor, pero a mí me enseñaron eso. Así dicen muchos. No. Lo que está en la Biblia es lo que hay que predicar, lo que está en la Biblia es lo que hay que enseñar, lo que está en la Biblia es lo que hay que practicar, lo que está en la Biblia es lo que hay que creer. La palabra de Dios es sagrada, hermano. Pero hay muchos que predican de todo, menos de la palabra de Dios. Se predica con una irresponsabilidad tremenda, impresionante. Y todo esto para que muchos no se vayan de la iglesia. Para que muchos estén acomodados en la iglesia. Y porque muchos no le están dando el verdadero valor que tiene la palabra de Dios. Y es por eso que en muchas iglesias las personas siguen en las mismas condiciones que cuando estaban viviendo en el mundo. No son cambiados, no son transformados, no son restaurados. ¿Por qué? Porque desde el pastor hasta el último que llega a la iglesia son un montón de mundanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se predica la verdad de la palabra de Dios. Escuche, si queremos llegar a los corazones de los hombres y de las mujeres y que esos corazones sean quebrantados, cambiados y transformados, tenemos que predicar con verdad, autoridad y responsabilidad la palabra de Dios, tal y como está escrita. Tiene que ser así. Recuerde, le tenemos que dar cuentas a Dios. A Dios.
Satanás no le tiene miedo a una predicación muy bonita. Uy, es que esa palabra, ay, es que es alentadora. Uy, esa palabra es motivacional. No, Satanás no le tiene miedo a eso. Satanás le tiene miedo a una palabra de verdad, porque esa es la que cambia y transforma la vida del ser humano. A esa sí le huye. Hermano, deje que la palabra de Dios lo corrija. ¿Para qué? Para que después usted, con esa misma palabra que lo corrigió a usted, usted la pueda usar para corregir a otro. Escuche, es imposible que yo vaya a corregir a otro cuando la palabra de Dios no me ha corregido a mí. No se puede, es imposible, hermano. Ahí está el poder de la palabra de Dios. No la palabra del hombre, la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos meditar en esto. Ahora, ¿verdaderamente crees que la palabra de Dios tiene poder? Ahora, si es así, asumo que estás viviendo en una muy buena obediencia delante de Dios. Que el Señor nos ayude a oír su voz y a obedecer su voz, a ir a su palabra, conocerlo por medio de ella y obedecerlo porque es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Oremos a Dios que nuestra mente esté libre de prejuicios y nuestro corazón dispuesto para oírlo a Él y para obedecerle a Él. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria, la alabanza y nuestra gratitud porque has sido bueno y nos has bendecido en gran manera hoy, Señor. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Es la palabra que cambia, que transforma y que restaura. Porque tu palabra nos dice que tú eres el que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto delante de ti. Y lo primordial que nosotros debemos hacer es atender a tu voz, atender a tu palabra, obedecerla. Y entonces así vamos a poder vivir creyendo que tú conoces las intenciones de nuestro corazón y que sabes quiénes somos o no verdaderos cristianos. Ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón que cree, un corazón que vive a la realidad, a la luz de la realidad de que tú, Señor y Dios, estás siempre donde quiera que yo estoy. Ves todo lo que yo veo, ves todo lo que yo hago, sabes todo lo que yo pienso. Oh Dios mío, por favor, ayúdanos a no ser rebeldes como el pueblo de Israel cuando caminó 40 años en el desierto. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu palabra, a desechar toda perversidad, toda maldad, toda rebeldía, toda incredulidad y buscar solamente tu rostro, buscarte solo a ti para agradarte a ti. En tus manos, Señor, nos entregamos hoy, esperando que nos sigas cambiando, que nos sigas transformando hasta el punto que cada vez que escuchemos tu voz a través de tu palabra, seamos como el salmista, nos deleitemos en obedecer lo que tú nos mandas en ella, Padre. Hoy, Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada uno de aquellos que tú has traído hoy, a cada uno de aquellos que ha escuchado tu palabra, que salves a los que todavía no son salvos, a esos que no te conocen, que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe para tener el privilegio de escucharte hablar a través de tu santa y bendita palabra. Dios mío, por favor, cambia, transforma y restaura a los que no lo han sido, Señor. Atráelos y afírmanos a aquellos que ya te conocemos y que estamos tratando de caminar conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, y ahora al salir de este lugar te rogamos que nos lleves en bendición, en tu victoria, meditando, reflexionando en lo que nos has hablado, que nos lleves a compartir el mensaje a los que no te conocen. Dios mío, por favor, para que ellos te conozcan y vivan para tu gloria. En tus manos nos encomendamos, dándote la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén.